Aquí está con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, a quien lo hemos vuelto a invitar porque la semana pasada la Fiscalía acusó a todos. A ver, cuéntenos por favor, maestro, dele. Vamos en orden. Dele en orden. La semana anterior se ha estado desarrollando en estos días, hace más de una semana propiamente, dos tal vez, lo que se llama la etapa intermedia del proceso penal en este modelo acusatorio. ¿Cuál es el procedimiento ahí a seguir? Sí. A ratos por no existir una información adecuada, se piensa que porque la Fiscalía General del Estado, que es una institución que está representada por diferentes fiscales, hace una acusación, a ratos se cree que eso es suficiente para que el juez dicte un llamamiento a juicio, que es la continuación. No, esta etapa se llama de saneamiento, de valoración y preparatoria de juicio. Lo que se ha cumplido hasta ahora es primero el dictamen de la Fiscalía, un dictamen, y voy a referirme ya al dictamen, pero empiezo por decir... O sea, perdón, el juez. Cuando tú dices el dictamen, esa es la opinión de la Fiscalía. Claro, exacto. Que no significa automáticamente que nadie es ni inocente ni culpable. Ya. Totalmente de acuerdo. Dale. Entonces, en esa línea, este jueves, que será 1 de agosto, a partir sí, señor, este jueves es 1 de agosto. A partir de las 14 horas, el juez va a hacer conocer su resolución. La resolución que podría ser, como yo digo, a ratos mixta. ¿Por qué? Porque podría el juez, pongámonos en el peor de los escenarios, decir que tiene toda razón la Fiscalía y dictar un llamamiento a juicio en contra de todo. Y hablo de un dictamen mixto porque el juez podría decir, yo considero que hay mérito para llamar a juicio a una persona, a otra y a estas no. Ya. O en el escenario posible también el juez podría decir, la Fiscalía realmente no tiene un caso, que es lo que nosotros sostenemos. Y no llamo a nadie. Exacto. Es complejo y difícil, ¿por qué? Porque casos como este, hay que admitirlo, nos guste o no, tienen una gran presión mediática, ¿cierto? A una gran presión política, porque este caso tiene un trasfondo político, y yo, como empecé diciéndole al juez, el economista Danilo Carrera, a quien yo represento, él ha sido procesado porque es el cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo. Les guste o no les guste, por eso hablo de un proceso politizado y además de una gran presión que venía de sectores políticos, de sectores de la información, con respecto a la actuación de la Fiscalía. El juez hasta ahora ha tenido una actitud pasiva en sentido de qué, de que el juez no es el titular de la acción penal sino la Fiscalía, el juez es juez de garantía, pero yo incluso le hice notar al juez con todo comedimiento en el tema de las medidas cautelares sustitutivas, ¿por qué a razón a don Danilo Carrera, que es una persona de 85 años, que tiene una afectación cardíaca real, no es ningún invento, que se presentaba cada vez que la Fiscalía lo llamaba, y cuando tenía que viajar por su actividad de deporte, le decía, me voy a ir, y regresaba? No era negocio para salir huyendo del país para don Danilo. Entonces, pero ojo, no ha habido el trato constitucional igual, porque a dos ciudadanos, el juez le dictó medidas sustitutivas que no implicaban el arresto domiciliario, que en el fondo es privación de la libertad dentro de su casa, no está libre para ir y venir. Perdón, el que está arrestado no está libre. Así es, pero a otros ciudadanos les permitió... ¿En el mismo caso? Sí, al ciudadano Orbe, que vive en Estados Unidos, le permitía que vaya al consulado de Miami a firmar un registro, y a otro ciudadano en Guayaquil que vaya un día a la semana a firmar un registro en la Fiscalía. Por eso yo le dije... Pero rompe el trato de igualdad. Por eso, no era un trato constitucionalmente igual, y se lo dije con todo comedimiento. ¿Qué pasaba ahí? Había presión política, mediática, y en ese orden de ideas, lamentablemente a veces terminan los procesos penales sesgados por la presión política, y por eso se habla de la presión mediática. Y mediática. O sea, les guste o no les guste, esa es la realidad de este proceso. Ahora bien, la señora Fiscal General del Estado, como yo dije y reitero, ella destruye su teoría del caso de una supuesta organización criminal, como a veces dice Rodolfo, para los no entendidos. La organización criminal llamada delincuencia organizada, que nace, hemos conversado contigo en algún momento de la Convención de Palermo en el año 2000, de la Ley Rico de Estados Unidos en la década de los 70,
supone una estructura de poder donde hay un reparto de roles. Hasta ahí la Fiscalía dice, sí hay un reparto de roles, pero no dice qué rol tuvo el economista Danilo Carrera en esta supuesta organización criminal. Sí, no basta atribuirle, a ver, aquí hay 5 personas y en esto también hay una equivocación de la Fiscalía cuando dice, esa es una pastilla que se la dan a los fiscales para decir, delincuencia organizada, delito de mera actividad. A ver, un momentito. ¿Delito de qué? Mera actividad. O Ya. sea, si 5 personas se reúnen y asumamos que alguno idea, planifica, conversa, propone, etcétera, con ese criterio peregrino de la Fiscalía bastaría la mera actividad. Se reunieron, conversaron, a ver, deliberaron, ya hay delincuencia organizada. Un momentito, ¿no? O sea es que así. si yo me reúno con 4 amigos, ¿me Ah, pueden clavar bueno. delincuencia organizada? De acuerdo con el criterio de la Fiscalía en este caso, sí. Dice de mera actividad, pero de todas maneras la Fiscalía Tú dice... tengo que tener cuidado. a extremo. Entonces la Fiscalía que en su momento dado, bueno, pero ¿para qué? Para incurrir en delitos como los de cohecho, de peculado y de lavado de activos. Ya. Por eso yo le dije Saluda, estoy tomando mi pastillita. a la Fiscalía le digo, a ver un momento, y señor juez le digo, la Fiscalía dijo hace un momento, porque como había el derecho a la réplica o a contestar, habló de un posible acto de delincuencia organizada para, primero dijo de mera actividad, lo cual es una barbaridad, pero luego dijo para delitos relacionados como los de cohecho. Yo le dije, a ver, el cohecho es un delito de doble vía, Hay el un que da y cohecho, el que recibe. correcto. ¿A quién le dio dinero el economista Danilo Carrera? Porque él es una persona particular, Sí. no es un funcionario público. El cohecho del funcionario público es el que recibe el acto del soborno o de la Claro, coima. normalmente Ya. cuando es funcionario público, el que recibe Claro. es el funcionario público. Que se llama el Pero intraneu. resulta que Danilo Carrera no es funcionario No, él público. vendría a ser el extraneo, el extraño. Pero ¿a quién le dio dinero? A nadie, pues. Entonces, no tiene sentido hablar de cohecho. De peculado, el peculado es el abuso de los dineros públicos. Correcto. Y en teoría, cuando se abusa de dinero público, podría ser que los malos administradores del Estado se beneficien con particulares repartiéndose recursos públicos. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué funcionario público ha repartido recursos del Estado de los que se hubiera beneficiado Danilo Carrera? No existe. Y finalmente... Perdón, en ese caso, si no hay un funcionario público que se benefició, mal podría haber cohecho con nadie. particular... Peor, ni- con nombre ni- y apellido con Danilo Carrera. Sí, mal podría haber. ni tampoco peculado. No. Pues abuso de dinero público no. Y retomo la idea, pero concluyo con esto A que ver. también dio la Fiscalía. De un presunto lavado de activos. A ver, vamos por mejor del nivel. El lavado de activos supone que haya un recurso que tenga origen ilícito. Correcto. Que quien se beneficia Perdón, de si el ilícito, recurso es lícito, no hay ¿no lavado. hay de activos. lavado? No. Entonces, si hay un recurso ilícito que se transforma, se convierte, eso es lavar en definitiva, para ocultar el origen. Pero los recursos de Danilo Carrera son productos, como él dice, yo soy banquero. Son públicos y notorios. Así es, de lo que él recibe año a año de su participación en calidad de en accionista uno de los bancos más grandes del país, y además. de los que más generó utilidad el último Sí. año. Y además, sobre los bancos que pierden, sino que gana, él era presidente ejecutivo, prefiero no revelar cuánto gana un presidente ejecutivo de un banco, no interesa, pero hasta el momento en el que... Y a él lo después someten pasó a proceso. presidente del directorio. Fue presidente ejecutivo, no, momentáneamente dejó la presidencia ejecutiva para atender este caso. Pero esa es la realidad, y sobre esto yo le hice notar al juez. La Fiscalía habló de los roles. Es correcto, pero tiene que desarrollar qué rol cumple cada uno de las personas imputadas. Es como en el ejército. Hay Así roles. es. Uno es general Así y es. otro es coronel, otro es teniente coronel, y cada uno tiene funciones. Pero Exacto. dime cuál es cuál. Exacto. Espera, Entonces, vámonos a la pausa. pero Cortázar desmiente. Entonces, primero, la supuesta fuente que había desaparecido no pudo ser lo que se llama contrastada, verificada. Porque nunca apareció. No, pues. Y tú sabes que haciendo periodismo de investigación, lo que sea, tú tienes que contrastar lo que te dicen Pero para no, poder no, dar la noticia. pero suponte que aquí el periodismo de investigación Ah. son gente que cree que son detectives y Ya. leyeron a Sherlock Holmes. A ver un ratito. Quien sí está obligado Ajá. así a enfrentar y confrontar e interrogar y que luego hay el contrainterrogatorio es la fiscalía. De acuerdo, pero la Fiscalía no lo hace y además lo que diga, mira, ahora, digo ahora en tiempo presente, don Anderson Boscan la semana pasada
hace una La serie... semana pasada de esta semana, Claro. o sea, hoy estamos lunes 29, Hace 5 o 6 29 de Estamos julio. de julio Ya, todavía. ayer fueron las fiestas patrias del Perú, 28 de julio. Ayer fue el fraude más monstruoso de la historia de la humanidad en Venezuela. Pero bueno, o sea que en la semana que comenzó el lunes 22, porque hoy es lunes 29. Sí, a mitad de semana, cuando ya estábamos en Una audiencia audiencia de evaluación y preparatoria de juicios, Boscan subió unos tips demoledores. Digo, la fiscalía no ha investigado nada. La fiscalía no tiene ningún caso, porque la fiscalía lo que ha hecho es repetir Lo que yo dije, que tenían que investigarlo. La fiscalía no tiene nada. Y digo, yo no defiendo a don Danilo Carrera, pero era obligación de la fiscalía no ponerse a repetir lo que había aparecido en el noticiero que yo dirijo, sino investigar, pues. o sea Y que no lo hizo. Espera un ratito. Ajá, Guardando las distancias. Suponte que yo en este programa, así. que ya lo llevo haciendo bastantes años, se me ocurre decir que el señor Pepito Ya. es el vínculo del cartel de los Soles con el cartel de Sinaloa, con 3 o 4 gobiernos, y mezclo en la colada a 3 o 4 ciudadanos De ecuatorianos. acuerdo. Oiga, que yo puedo decir que de 2 más 2 son 9 también, Verde y pero negro. la fiscalía tiene que investigar que lo que yo digo Ya. o es real, medio real, o me fumé algo y estoy hablando pendejada. Y algo más. Las declaraciones, en este caso del ciudadano Boscan, tendrían que ser contextualizadas, es decir, comparadas con lo que declaran las otras personas. Correcto. Entonces, si él dice, yo lo que hago es que me ratifico en lo que aparece en mi medio digital, ¿Ya? tenía que contextualizarla con lo que dijo el ciudadano Maciú. Cortázar. Y Cortázar, los dos, pues. Tenía que contextualizar para decir, bueno, esto dice Boscan que le habían dicho, pero su supuesta fuente dice que no es verdad. Eso hubiese sido suficiente si la fiscalía hubiese actuado con honestidad, pero vamos por partes. En noviembre del año 2023, la fiscalía, contra todo y todo, formula cargos. Es decir, o sea, de acuerdo con la investigación, que no había investigado nada, hay mérito para iniciar un proceso. Y desde noviembre hasta ahora, persiste este proceso. Claro, llevamos 8 meses de proceso. Involucra al ciudadano Mashoud, involucra a Cortázar y a los demás. Pero, ojo, en mayo del año 2023, 2024, este año, calcula que desde noviembre, octubre hizo formuló cargo, ¿no? Ya, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, más 7 meses. A los 7 meses la fiscalía presenta un dictamen al juez. Y el señor juez, la fiscalía presenta un dictamen absteniéndose de acusar a 3 ciudadanos, al ciudadano Orbe, no te rías, Rodolfo, al ciudadano Bueno, de apellido Bueno, y a otro de los ciudadanos León Vaquerizo. Entonces, no, a esos 3 no los acusa. No los acusa, pero ojo. Por tanto, está fuera el tema si no los acusa. Ya el juez le dictó su conocimiento. Pero es que estas 3 personas, y yo no estoy diciendo que han cometido delito, pero estas 3 personas sí eran personas del ámbito civil ciudadano que tienen empresas que sí han participado en la obtención de contratos con el Estado, pues. No estoy diciendo que hayan nada indebido. No. Pero son estos son los supuestos contratistas que se beneficiaban de los recursos fraudulentos obtenidos mediante contrataciones públicas dirigidas. Pero perdón, si los beneficiarios ya quedan fuera es porque no fueron beneficiarios de nada. De nada indebido. Claro. Y si no fueron beneficiarios de nada indebido, nadie los benefició indebidamente. Entonces, ¿qué carajo hacen los otros? Ya no hay ningún delito. Yo no entiendo nada. Además, la Fiscalía, la Contraloría General del Estado. La Contraloría, ¿qué dice? Ha auditado todos los contratos de estos señores. De toda la administración del presidente Lazo. Y hay un solo contrato que no tiene que ver con esto, donde dice que habría indicios de responsabilidad penal. Un solo contrato con IRP que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Con lo que se investiga. Esa es la realidad del proceso, por eso le dije al señor juez, usted examine con detenimiento la realidad del proceso de la Fiscalía, no tiene un caso. Y como yo digo, la Fiscalía Pero si la Fiscalía no tiene un caso, ¿por qué sigue? Por la presión mediática, la presión política. Es que no hay otra vuelta que dar. Mira, la Fiscalía se convierte, lamentablemente, en un brazo armado de persecuciones judiciales,
pero el juez es juez de garantías penales. Claro, sí se y llama. como tal, No es un juez penal, ahora es un juez de de garantías penales. garantía. Por eso el juez puede decir ante la acusación de la fiscalía, yo no la comparto. El juez debiera decir, en este caso, si no hay O mérito, sea, el día jueves. el día jueves, debe decir, señor, aquí no hay un caso de la fiscalía. ¿Qué es el encuentro organizado? La fiscalía ya se anticipó, excluyó a 3 que el juez ya lo sobreselló y está bien, como Está digo. bien, claro. Si no hicieron nada, está bien, Está pues, bien, señor. pues. ¿Y por qué se dejó afuera a don Danilo? Y a otras personas. ¿Por qué? que seguramente- Adentro lo dejaron. Digo, fuera de De la del sobreseimiento exculpación. en ese momento. Pero estamos en el punto en el que el juez ya tiene que el jueves hacer conocer cuál es su resolución en este caso, Esa era una resolución de primera instancia. de primera instancia, ¿sí? O sea, que es apelable por cualquiera de las partes. Cualquiera sí podría ser la fiscalía, la procuraduría, habría que ver. Mira, el mejor, contigo conversamos siempre, el mejor fiscal no es el que acusa, sino que el que busca la verdad. Correcto. Esa es Y la lo que idea. no está aprobado en el proceso, como decía Edmundo Durán Díaz, no existe. Pues. Mire, es un proceso que se ha forjado a base de especulaciones que han estado más en el ámbito Que sirvieron mediático para y hacer político. además que acuérdate que fueron la mecha para el juicio político al presidente Lazo. A los que siguen este programa les consta que yo he sido extremadamente duro Así con el es. presidente Lazo, pero yo jamás lo he acusado ni de ladrón, porque no es un ladrón, ¿ya? Ni tampoco lo he acusado, es más, una de las cosas que le reivindico es que él ha tenido una tolerancia de cuadro de honor con la libertad de expresión. Ya. Sí, Pero a ver, pero esa fue la base pues, del juicio político y de ahí salió la mafia albanesa, un poco más y sale la mafia de Marte y un poco más lo dicen que es primo de Al Capone. mira, es que si tú miras el nombre del caso, la fiscalía le pone el caso Encuentro. Y Encuentro era como se autocalificaba el gobierno del presidente. Yo tampoco estoy defendiéndolo, por supuesto, cometió un montón de errores. Y la fiscalía le pone Dedicatoria, caso Encuentro. Sí, no, la fiscalía tiene unas cosas como el tema del tema de la gasolina, hacer 3 A's con 2 A's que son los colores de la bandera de Guayaquil. Pasa que algunos tienen caca en el cerebro. Vamos a la pausa. Nosotros seguimos aquí. A ver, entonces, yo no entiendo. El pendrive Destruido. no existe. solo que lo editó, sino que después lo destruyó. O sea, no existe. Para poder confrontar la fuente, no existe la voz. No existe. Porque eso que esté subida en YouTube, una información noticiosa editada, no te permite hacer una confrontación de voz. Mira, ahora con la inteligencia artificial. No, pues me hacen decir que yo soy Nerón. Fácil. Toman tu registro de voz y al registro de voz lo editan. Y alguien dice, pero si es la voz de Roberto Claro. Carrizo o de Alfonso Zambrano, él era el que hablaba. No, señor. Tomaron mi voz como fuente, la editaron y con inteligencia artificial hicieron decir lo que yo nunca dije. Claro. Entonces, si no tienes tú la única fuente confiable era el registro primario de la grabación. Y tenían los peritos que decir si había sido o no editada, porque también se puede editar una grabación. Entonces, Oye, perdóname, déjame reconocer algo en público. ajá, Yo ya creo que estoy empezando a necesitar ir a un neurólogo. ¿Sabes por qué? Porque decía que raro. Son las 10 más de las 10:15 y no viene Andrea. Pero es que hoy es lunes, pues no es martes. Pendejo que soy. Ya me estoy preocupando. A ver, hermano, es que aquí hay cosas elementales, de lógica elemental. Si mi prueba ha sido dada por destruida. mi fuente, la tuve en un pendrive, al que luego lo edité, al que luego lo destruí, no tengo nada, Así es. porque destruí el pendrive. Luego, si los famosos, las personas, no pendrives, personas, seres humanos, Que tú citas. que yo cito, van y dicen que no han dicho lo que yo digo que dijeron. Termina la historia. Pero eso cuando exista una fiscalía, y hablo Pero, como perdón, pero institución viene una honesta. pregunta, pero Ajá. que a la fiscalía no le importa lo que dice el imperfecto. No le importa porque la fiscalía está en el juego mediático también. Es que hay que admitirlo. Sí, Lo que uno de pasa los es que temas- este caso se volvió tan mediático que para la fiscalía el no obtener, seguir el juicio y todo, sería una derrota que le disminuiría, y ahí viene el error grave de algunos fiscales de todo el mundo, en Estados Unidos también pasa, Sí, pasa. que le disminuiría su capital político o su capital o su récord de convicciones. No, que eso no es así. Pero es que, mira, al final de la jornada, No pueden joder a la gente así. así es.
No, y el caso de Danilo es terrible. Dice, bueno, ¿cuándo se resuelve? Le digo, esperemos que esta semana se resuelva. Como yo te dije, La desesperación es enorme, es terrible, pero es cierta. Y la preocupación también. Dice, cada vez que yo iba, tenía que salir por mi actividad del deporte. Yo le decía a la fiscalía, voy a salir, y no pasaba nada. Pero acuérdate que un día va a viajar, y lo toman en el aeropuerto, lo retienen, es un invento para privar la libertad, y le sacan la noticia, pero dame la foto, Danilo Carrera huía del país, pues. Y lo llevan y le dicen, no, es que usted tiene que comparecer a ampliar una declaración. Pero ¿por qué no me cita? Pues presta su pasaporte, compareció a ampliar la declaración y pudo salir nuevamente, normalmente del país, a cumplir su actividad deportiva. Iba y venía, cónsul de Mónaco, es decir, ¿qué necesidad tenía de huir? Pero fíjate que fue la persona a la que la trataron con la mayor rigurosidad en el tema de no permitirle medidas sustitutivas como vea, comparezca una vez a la semana, etcétera. Alabo tu polite, tu forma política, diplomática y educada, pero en mi opinión no es que lo trataron con rigurosidad, en mi opinión con Danilo Carrera se han ensañado. Se han ensañado. Se han ensañado. Primero, vamos en orden. Primero, porque no es un individuo de... A ver, yo tengo 70, pero yo me considero todavía, comparado con el promedio de edad, tú estoy 15 años abajo. Ya. Pero Danilo Carrera tiene 85 años. Así es. Se te está ensañando con un hombre de la tercera edad yendo para la cuarta. Sí, mira, yo converso. Vamos, estamos de nuevo aquí. Yo estaba comentando, Alfonso, que con Danilo Carrera llegaron al extremo de hacer un show en el aeropuerto, retenerlo. Claro, ese verbo no me gusta, no lo dejaron salir. Así es, mientras él iba a cumplir con un compromiso deportivo, los múltiples que él asiste aún. ¿Qué pasa? Que el aeropuerto viene, lo retienen, lo privan de la libertad. Sí. Ya. Y entonces, algunos medios de comunicación y la fotografía, Danilo Carrera quería huir del país. Mentira. La perversidad no tiene límite. Y le dicen, bueno, y señor, ¿por qué me están reteniendo, deteniendo? No, usted no está preso. Pero es que la fiscalía quiere que usted amplíe el testimonio. Pero me hubieran llamado, cada vez que me llaman 3 veces yo he ido. Sí, pero ahora no puede salir. Va a ampliar el testimonio, que además la declaración que rinde cualquier persona, no solamente don Danilo Carrera, es un medio de defensa y de prueba a favor de esa persona. Pero la fiscalía ha tenido una actitud tan sesgada, tan falta de objetividad, porque la objetividad significa que busca elementos de cargo y descargo, que la fiscalía ni siquiera toma en cuenta lo que ha declarado don Danilo Carrera. Entonces no le importa, porque él explica y dice, por ejemplo, yo sí lo conocía a Rubén Cherres. Claro, lo conocía, público y notorio. Era una persona muy servicial pero conmigo. Claro. Ya, sin ser mi amigo íntimo, yo no tenía negocios con él. A Luque Lecaro lo he conocido seguramente en trabajaba el banco. En el banco, trabajó 10 años, pero no era mi amigo, ni era directivo, ni era accionista, no, era una persona que trabajaba en el banco. Un funcionario del banco. Que después se fue a otros bancos y directamente a él lo nombra Guillermo Lazo, porque también lo conocía y era una persona que le merecía confianza. Y sobre esto te digo, uno de los criterios que es importante tomar en consideración, además de el tema de los roles, cada quien responde por lo que hace y por lo que deja de hacer, como tú bien decías. Correcto. Si alguien no se aparta de su rol, la conducta es neutra, es idónea, porque no se apartó de su rol. El que se aparte de su rol tiene que responder. Y si a mí me preguntan, a ver, ¿por qué razón Guillermo Lazo lo nombró a Luque Lecaro? Pregúntele a Lazo. Así es, pero además hay el principio de confianza, pues en había relación. Tú nombras a alguien porque te merece la confianza, porque lo has conocido 10 años. El que conocí es que trabajaba. Pues. Pero no tiene por qué responder por lo que haga. Y además, hasta donde yo sé, mientras trabajó en el Banco Guayaquil, no defalcó a nadie, ni hizo nada. Y se fue a trabajar a otro banco. Entonces, tú buscas personas de confianza. Si la persona que te merece confianza te traiciona, es otra cosa. Es otra cosa, no tienen por qué responder yo soy responsable de mis actos, no de los actos de terceros. Así es. Eso para poner la cosa con claridad, porque por lo demás te digo, a ver, ¿por qué yo sigo insistiendo que el tema está en un trasfondo político? Porque, mira, la historia no miente. Un error, así son los asesores. El gobierno, el presidente Lazo al inicio tiene un pacto de gobernabilidad que no es nada satanizable, con Social Cristiano y con Revolución Ciudadana.
Por las razones que fueren, el presidente Lazo decide no respetar el pacto de gobernabilidad y ese día empieza el tema cuesta arriba. Fue de tal el nivel de oposición política que termina el momento que sabe que lo van a destituir, él prefiere, ¿verdad?, abdicar del cargo y muerte cruzada. Como decimos en el Dudo, me voy pero nos vamos todos. Nos vamos todos a la casa, todos, claro. y convoca elecciones. Entonces, ese resultado, si era el trasfondo político, sí fue conseguido. Pero quedó una factura pendiente pues, a una persona a la que justamente se le involucró en este proceso, ¿verdad? Como probablemente está ocurriendo con otras personas, porque esa famosa cuenta, sí, aparece algún registro en el que hablaba Cherres con Luque Lecardo. Sí, que hay que darle 30 lucas, no solo eso, no te rías, pero espérate, que va a abrir una cuenta en Andorra, cuenta que no existe, que la Contraloría no determina que haya indicio de responsabilidad penal en la contratación. Un hombre millonario, Ajá. como Danilo Carrera, ¿cuánto es que le iban a dar? $30,000 mensuales. Pero es cierto. Pero es que esto es estúpido, pues hermano, porque, a ver, perdóname, yo no soy el contador del señor Carrera, a quien yo sí conozco hace muchísimos años, de que yo soy una creación. Primero lo conocí por periódico y todo cuando yo era muy joven, y luego cuando yo ya avancé en edad, lo he conocido personalmente y siempre ha sido un hombre intachable y un caballero. Oye, mira, y que me vengan a decir a mí que estaba en una organización mafiosa por $30,000. Como líder. Y como líder además. Bien. Oiga, si usted me dice que Danilo Carrera estaba líder de una organización mafiosa y que le iban a pagar 30 millones o 5 millones, uno dice, uy, qué plata. Pero $30,000, no jodas, hermano. Eso se llama la credibilidad. Ya, no, es que no es creíble, mira. Claro, no es creíble. Es no. como lo que dijo el presidente Boric de los resultados de Venezuela, que no son creíbles. Bueno, lo calificó. Y verá que Boric es de la gallada. Sí, son. Heavy eso. Sí, sin duda. Y mira, hay un tema importante que ahora converso yo bastante con Danilo, porque no puede salir de la casa. Sí, pues, o sea. Entonces me dice, oiga, venga para acá, Doc, ya voy, don Danilo. Mira. Oiga, le jodieron las Olimpiadas, pues si no Danilo estaba en las Olimpiadas. Claro, porque él ha sido un hombre, un dirigente olímpico décadas. Oye, él recordaba el otro día con mucha pena porque de alguna forma se comunicó con él Jefferson Pérez, ya, para decirle que le apelaba mucho lo que pasa. ¿Por qué? Porque en Atlanta, cuando Jefferson Pérez obtiene su primer 1996. Don Danilo Carrera estaba allí, él lo abraza, él perdió, le digo, la compostura entre comillas, porque él era dirigente del Comité Olímpico. Claro, el presidente del Comité Olímpico ecuatoriano. Ya, y miembro del Comité Olímpico Internacional. Él sale a abrazar al pupilo. ¿Y quién por no? la emoción. Hermano, y cualquiera, pues la primera medalla de oro de un ecuatoriano. Así es, entonces Jefferson Pérez le dice que es una lástima que esto ocurra por temas evidentemente políticos, como ha hecho por el deporte con Andrés Gómez y con Viver. Esa es parte de la historia, de lo que le hizo claro, claro, él con el deporte que más ha estado vinculado con el tenis. Vamos a la pausa, nosotros seguimos aquí. Sí, sí. A ver, volvamos. No, recapitulamos. Estamos lunes. El día jueves 1 de agosto. A las 14 horas, sí. El juez tiene que ser el lunes a las 14 horas. Está o el ya juez puede decir. No, ya fue convocado. Ya convocó. El jueves a las 14 horas. ¿Qué va a pasar? A ver, grafícame el tema. A ver, el juez tiene que tomar en consideración, tiene que hacer un análisis para mí objetivo de la acusación de la fiscalía. La fiscalía, y yo le dije, señor juez, con todo conocimiento, no basta que la fiscalía diga acuso a fulano de tal, sino que tiene que decir por qué razón lo acusa. Es decir, el llamado elementos de convicción son los indicios que estén en el proceso. O sea, lo acuso porque encontré esto y esto. Exacto. No es que yo digo te acuso porque te acuso. O porque apareció en aposta. No. Ya, entonces, mira, la Corte Constitucional de Ecuador, yo sigo defendiendo, la Corte podrá estar, en algunos momentos a alguien no le gusta el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema de la protección de los animales. A mí el que no me gusta es el tema del Yasuní porque nos va a meter en un problema económico gravísimo. Sí. Pero no me gusta a mí, a otros les gusta. ¿Qué quiere que te diga? Pero no es la Corte en la que se le puede atribuir la calidad de ser corruptible. No. No como a otras sí, pues. Por supuesto que sí. Ya. Entonces, hay un hecho cierto
la Corte Constitucional ha dicho en el tema de el derecho a la defensa y en el tema de las obligaciones de la Fiscalía. La Corte dice, la Fiscalía está obligada a fundamentar, a motivar. Eso dice la Corte Constitucional. El máximo órgano de control de la O Constitucionalidad. sea, ¿Por qué? interpretando la Constitución, Claro. la Corte dice, a ver, señor, A ver, la Fiscalía tiene la obligación de fundamentar, de ¿Ya? motivar las razones por las cuales emite un dictamen. Ya. No es como decías tú bien, hacía la criolla, porque eso además dice el 76, el numeral 7, la letra L de la Constitución, que dice que toda resolución de poder público, y la Fiscalía es parte del poder público, obvio, tiene que ser fundamentada o motivada. Sí, explicando los antecedentes de hechos, los hechos, y cómo esos hechos se adecuan al derecho, es lo que, palabra más o menos. ¿Y qué dice la Constitución? además es que es de lógica elemental. Así, ¿y qué dice la Constitución? Que si no hay motivación suficiente, es nulo el dictamen, la opinión o la Claro, porque expresión. no fue suficientemente motivado. No, exacto. Ya, Entonces la Corte entiendo. tiene la obligación de motivar o fundamentar. Y además, te digo, cuando la Fiscalía emite su dictamen, tenía que haber dicho por qué si era enteramente creíble lo que dice el ciudadano Boscán. ¿Y por qué no es creíble lo que Exacto. dice Cortázar y lo que dice Masud, Masud? A y lo ver, que dice don Danilo Carrera. además, Claro, ¿por qué no es creíble? Pero la Fiscalía no hace ese análisis, por eso es un dictamen muy sesgado, muy parcializado, al que le falta objetividad, donde simplemente la Fiscalía presume que lo que se dijo en ese informativo digital es cierto, punto, sin razonamiento, y entonces pretende que se llame a juicio a todos, porque acusa a todos, y menos a los 3 que ya sacó. yo sigo sosteniendo, el momento que la Fiscalía se abstuvo de acusar a 3 de los que supuestamente eran parte de la estructura criminal, la Fiscalía destruyó su caso. Sencillo. Se torpedió sola. Pero por supuesto, sin duda. Claro, porque si los contratistas supuestamente beneficiarios del enjuague no son culpables, porque entonces no hubo enjuague. No hubo, y además, mira, tendría que don Danilo, que supuestamente del líder a la que le rendían cuentas, porque es que es una novela, una fábula. Es que eso dice en la Fiscalía cuando inicia el proceso, que de acuerdo con la información de la posta y según la fuente humana, dice, sería el líder de la organización criminal y este grupo se había conformado para beneficiarse de los contratos en las petroleras, en las eléctricas, además en Ecuador, en las aduanas, y del producto tenían que rendir cuenta a los líderes, o sea, como la mafia, iban a besar el anillo y a decirle a don Danilo y a Rubén Cherre, esto hemos hecho, esta es la bola para repartirnos. Bueno, esa es la fábula con la que la Fiscalía ha manejado este proceso. O sea, un poco más y a la Fiscalía se le va el subconsciente y en vez de referirse al señor Danilo Carrera se refiere a don Danilione, como Corleone, sería una barbaridad. Pero recuerda la expresión denigrante de calificarlo como el padrino. No. ¿Por qué? Porque mira, ahí se mezcló perversamente y eso también es parte del trabajo sucio que ha hecho la Fiscalía en este caso, de tratar de mencionar o relatar caso Encuentro con caso León de Troya, que no tiene nada que ver, porque León de Troya tiene que ver con la mafia albanesa, que el ciudadano Rubén Cherre tuvo amistad con Drisca, que dicen que es un capo de la mafia. Sí, probablemente la tuvo. El señor Cherre, que en paz descanse. Y no tiene por qué responder don Danilo por lo que ya hizo don Cherre. Estábamos con Alfonso hablando de la falta de objetividad. ¿Sí? ¿Por qué le crees a uno a ciegas y a otros no? Es que mira, además... Que el señor se le apareció y le dijo, él dice la verdad y ellos mienten. No creo, el señor no se anda apareciendo a nadie. Es que tiene la obligación la Fiscalía, porque eso lo ha dicho la Corte Constitucional, yo lo recordé nada más, que la Fiscalía tiene la obligación de motivar o fundamentar. Y si no lo hace, ese acto de la Fiscalía es nulo. Por falta de motivación, eso lo dice la Constitución, el Pacto de San José, en el artículo 8.2. Y además lo dice la Corte Constitucional. Y lo dijo la Corte Constitucional, una sentencia interpretativa que tiene carácter vinculante, o para los ya entendidos, efecto erga omnes, o sea, para todos los casos, el mundo, claro. Para todo el mundo. Sí, sin duda que sí. Lamentablemente, este es uno de los hierros de la Fiscalía, porque otro tema vergonzoso es el que pasa con la llamada procedimiento abreviado de cooperación eficaz, donde la Fiscalía está premiando con 15 meses de cárcel a una persona que se convierte en el testigo estrella
y esta semana ya hay otro más, porque sería Daniel Salcedo. O sea, ¿a qué juega la Fiscalía? La Fiscalía en el Ecuador perdió credibilidad porque además utiliza y manipula un segmento como la UAFE. Ya hay un escándalo enorme dentro de la UAFE. ¿Cómo? Preso. 21 millones de dólares ha pasado por ese señor. Ya. Y era el jefe, el que tenía justamente que controlar que no pase eso. Exacto. Ya, eso. El analista de sistema. El man. El filtro. El filtro resulta que tenía unos agüeros de este porte. Sí, ponía la familia y entonces ahí está. O sea, eso desacredita la actuación de la UAFE. Lamentablemente la UAFE se convirtió en un instrumento también de represión política. Con las excepciones que se dan en ocasiones, dejó la UAFE muy poco tiempo a Alan Sierra. Alan Sierra, yo sí lo considero a Alan, primero es la persona que más sabe sobre lavado activo en el Ecuador. ¿Cuándo estuvo Sierra en la UAFE? Estuvo al inicio del gobierno del presidente Noboa y se fue hace 2 semanas. Ya, ok. Ya, Alan conversa conmigo y él se va, porque no se prestó para perseguir políticamente a nadie. Él dijo, ¿sabe qué? Vea, Alan, hay que joder a fulano. A ver, un momentito. Deme los elementos para yo poder revisarlos. No, Alan, tú no eres parte de la gallada. No. Deme los elementos. El tercer momento que Alan dice, primero voy a revisar. Entonces le dicen, ¿sabe qué? Mejor es que se vaya. Entonces le quitaron la protección, no la tenía, era muy limitada, y él decidió finalmente regresar al ámbito privado. ¿Por qué? Porque si hay funcionarios como ese que debieran mantenerse en la función pública y que lamentablemente son desperdiciados, sacrificados. Pero, tú comprenderás que en un organismo como la UAFE, si te quitan la protección, más o menos te están diciendo, ¿sabes qué? Te vas a morir. Pero mira, la historia es cierta, y esto para que vean que no estoy hablando yo a favor de fulanito o sutanito, no. 2016, la UAFE presentó un ROI. 2016 sí. Era todavía gobierno Correa. Claro. 2017 entra Moreno. Claro. Ya. La UAFE presenta o 2015, pero el gobierno Correa. Ya. La UAFE presenta un informe, un ROI, presumiblemente Carlos Pareja Cordero, el doctor, habría lavado 35 millones de dólares. Al final, te aclaro que Carlos Pareja Cordero, Charlie para los amigos, Charlie, sí. Íntimo amigo mío. Sí. Y eso es una canallada. Es mi amigo de toda la vida. Y yo fui su abogado. Cuando yo defendía a Febres Cordero, él estaba allí. Cuando yo defendía a Roberto Isaías Caso Filamanco, estaba ahí porque era muy cercano a ambas personas. Entonces, por supuesto, y también conmigo. Hicieron una canallada. Al final de la jornada dijeron, no, son $180,000 que era un dinero que la doctora Esther Avilés había donado a sus sobrinos nietos. Acusar a Esther Avilés Dugué, que en paz descanse, de ser una persona deshonesta, es casi una blasfemia. Por eso, ella le dona a sus sobrinos nietos, a los hijos de Carlos Pareja Llanuccelli. La vida durante años una pobre mujer que tenía cáncer. Sí, ya. Y a Charlie Pareja persiguiéndolo a él, al hijo de la familia. El brazo en Lima. En Lima, exacto. Entonces, ¿eso dónde surge? En la UAFE. Y la UAFE está repitiendo la historia con el acto de corrupción ya revelado. Y hay otros temas donde la UAFE empieza, si ve que alguien aparece ahí y es desafecto, entonces la UAFE comienza a actuar. No en la administración de Alan Sierra, en la administración actual. Entonces yo conozco y tengo casos donde la UAFE está actuando de esa manera, con ese sesgo. Y incluso había una insinuación. Lamentablemente, por eso es que la idea incluso de Alan Sierra era que la UAFE estuviera al margen de la incidencia del poder político de turno, que siempre se va a tratar de hacer presente, pero despolitizando la designación, porque ¿quién nombra al director de la UAFE? El presidente de la República, pues. Y cuando no quiere actuar en conformidad con lo que quieren los amigos del presidente, entonces si hay que perseguir al director de la UAFE, hay que votarlo. El tema de este ciudadano, yo no lo conozco, creo que tú tampoco, es que proveía de comida a las cárceles. La factoría, yo no sé quién es. Bueno, pero le deben $40 millones y todos lo persiguen. Probablemente tenía que ver con droga y con armas. Le deben 40 palos. Sí, no se los van a pagar tampoco. Lamentablemente, querido Rodolfo, fin de semana sigue siendo sangriento en el Ecuador. Yo no sé qué va a pasar. Este fin de semana fue una barbaridad. Pozola. No, ya te digo. 23 muertos. Machala. 23. Entonces. ¿Qué 23? Estoy hablando de 35. Ya. Salen como a 11 diarios. Solo en la zona 8 hubo 20. Mándate a las otras provincias. Entonces, ¿cuál es el éxito? No existe éxito, pues, de plan de seguridad. Tú no puedes pelear una guerra asimétrica con gente que dispara y mata y tú
más o menos si la vas a aprender le tienes que coger con cuidado para que no se lesione. Que además, En la guerra, ¿qué hacen los soldados de los a matar, pues. Exacto, pero aquí no. Para que, pelear así la guerra, mejor no peleemos nada. además, mira, recuerda tu Rolfo, drogas y armas. Ese es el binomio siniestro. Sí. Y mientras no se trate, mira, si alguien empezó a hacer un Ah, te trabajo, falta uno, porque son tres patas: drogas, armas y plata. claro, Claro. pero es que las armas, Y todo es que la droga y las armas están con el dinero para poderlas comprar, ¿ya? Pero si tú aprecias, el único proyecto que yo veo creíble de tratar de, siempre hablamos contigo el tema que hay que hacer, rescatar el tejido social, que es el más vulnerable. El Estado lo menciona, pero no dice cómo. Esto es como la fiscalía, ¿verdad? Quien empieza a hacer un proyecto, empieza a hacer y ojalá que le vaya bien, es el alcalde de Guayaquil. Con este programa de estar, porque yo pregunto, el alcalde no hace obras de relumbró, pero está trabajando hacia el sector social más depauperado. Tú ves esas escuelitas de fútbol, formidables. La música, formidable. No, la prefectura también está con escuelas de fútbol. Pidiéndole a clubes internacionales, creo que el Atlético de Madrid, para que una escuela aquí, como en Quito ha sido un éxito el Independiente, que ahora genera mucho dinero. Oye, tan éxito que ayer el equipo B de Independiente, que juega en la Serie B, ¿ya? Que se llama Independiente del Valle. Pero el Independiente del Valle es el que juega en la Serie A. Ya. La escuelita. Independiente Junior se llama. Ya. Adivina, en la Copa Ecuador, estilo como en Europa, juegan equipos de tercera división, segunda y primera división. Bueno, ayer el Independiente Junior, que es un equipo de la segunda división de la Asociación de Fútbol No Amateur del Pichincha, jugó con Barcelona. ¿Ah, sí? En Quito, por la Copa Ecuador, ahí es un solo partido, ¿no? Y se juega en la cancha del rival más débil. Le ganó 2-0. Para que tú veas el trabajo que han hecho. Claro. Y es un trabajo que empieza a hacer en Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aquí ahora pues lo persiguen por el tema de la gasolinera y todo. La verdad es que yo no sé que en la relación costo-beneficio, cuánto beneficio puede obtener el gobierno enfrentando sin motivo al alcalde de Guayaquil. Porque además, si tú al final de la jornada dices que el perjuicio sería como de $300,000, ¿no? O sea, menos lo que cuesta una de las gasolineras que tiene. O sea, además, como dice Aquiles Álvarez, yo le he escuchado algún comentario decir, a ver, yo recibo una determinada cantidad de gasolina o las gasolineras. Es que, perdón, aquí hay un monopolio pues de venta de gasolina que lo tiene Petroecuador. Así es. Entonces le dan un cupo, lo vende y lo pueden reponer. Pero ahí no hay nada indebido. Que investigue. Pero contigo decíamos algo importantísimo. No se puede ofender a Guayaquil, poniendo los colores de Guayaquil, es un error monumental, en esa infografía las que hace la Fiscalía. De la AAA. La AAA. Y yo pregunté el otro día, ¿cómo es que la Fiscalía tiene capacidad para tanta publicidad? Y me dijeron, porque pautala, o sea, paga. Debe tener un fondo importante para publicidad, porque la Fiscalía paga el espacio. Entonces, ellos no le llaman publicidad, le llaman promoción. Promoción sí, pero el ciudadano de a pie no puede llegar a confrontar una maquinaria de demolición que es el efecto que tiene multiplicadamente los medios de comunicación. Cuando tú lo cegas, lo llevas, y llega un momento dado que dice, algo debe hacer, ¿verdad? Que por gusto es. Sí, señor, hay ocasiones que se cometen torpezas de persecuciones como la que ha ocurrido contra Danilo Carrera. No, eso es una locura. No, es una locura. O sea, eso pero es el momento de rectificar, apreciado. Y además que ya ahorita es un problema de imagen personal, porque ya políticamente no sacan ningún beneficio. No, ya no. En el momento que Guillermo Lasso, su cuñado, dejó de ser presidente de la República, ¿ya qué? Nada, pero esa es la secuela o es la factura pendiente. Porque hay aspectos de la vida de Danilo. Yo le digo, mire, su vida de banquero a nadie le interesa porque se piensa mal de los banqueros. Pero lo que ha hecho por el deporte, lo que ha hecho por la educación. Pero al señor no lo están acusando por haber hecho nada malo con un banco. No, para pero nada. Como se sataniza el oficio de banquero en el Ecuador. O sea, hermano, la gente sataniza el oficio del banquero, excepto cuando necesita plata y le va a prestar plata al banco. De acuerdo. Ahí el banquero es Dios. Cuando hay que pagar, este hijo de la gran... Ya, así no es. Pero te digo, hay un aspecto importante que ahora hay la idea de hacer una publicación. Porque yo digo, esa es la historia de su vida. Él se lo ve economista aquí, va a estudiar en Estados Unidos administración en una universidad grande, parece en Chicago. Él regresa
ese momento motivado muy joven por la educación. Y él crea la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Guayaquil, se convierte en facultad, fue el primer decano, fue años profesor, también creó para la Universidad Católica la Facultad de Administración Empresarial, y luego, yo no sabía, él es el que hace el diseño económico sin cobrar nada de la Politécnica del Litoral. Dice, mire, a mí me pidieron, yo estaba muy joven, yo hice todo el diseño económico, cuánto costaba en el campus que está ahora. Y Prosperina. y un chileno vino, hizo el diseño de lo que es la malla académica de contenido. Y me dice, yo me siento orgulloso de lo que es la Politécnica del Litoral. Porque al principio... perdón, y con razón. Dice, al principio no iba a ganar, pero es una universidad ya rentable. Es la primera universidad posiblemente del litoral, la Politécnica. Y don Danilo, esa es parte de la siembra de él como académico, como universitario. O sea, es una persona que su vida la ha dedicado al servicio. Y no digamos la función pública, él me decía, Banco Central, ministro de Finanzas, de Economía, Junta Monetaria, Junta Bancaria. Lo único que espero es que el juez a cargo, a quien no conozco, ni siquiera sé cómo se apellida, ni quiero saber, el día jueves actúe en derecho, apegado a las pruebas de cargo y descargo que existan en el proceso. Porque como tú siempre me dices, como dijo el maestro Zavala Vaquerizo, lo que no está en el proceso no existe. Allá, no existe. No existe. No. Ya. A mí me dijo una vez en Hong Kong, uno de los socios senior de Baker and McKenzie, que es el segundo bufete más grande del mundo, que defendía a Bananera Novoa en un tema de un fulano que no había pagado, una compañía que debía, había pagado ya una gran parte, pero todavía debía. Y me dijo, vea, me dice, como usted sabe, en una corte de justicia no importa ni lo que usted supone, ni lo que usted piensa, ni lo que usted conoce, ni lo que usted sabe, ni lo que usted le dijeron. Solamente importa lo que usted pueda probar. Así es. Entonces, espero que el juez se acuerde de esa frase. En una corte de justicia solamente importa lo que se puede probar. No lo que se puede suponer. Ni especular. Nada. Lo que se puede probar. Mi querido Alfonso, gracias por tu amabilidad. Me tienes al tanto, por favor, en esta nueva casa. Así. Felicitaciones. Ya era hora. Está más bonita, ¿no? Sí, sin duda. Es que el Duque aflojó la bolsa. El Duque aflojó la bolsa. Rodolfo, gracias por tu tiempo. Chicos, mañana nos vemos. Chao.